martes más a tu Rincón de la Salud a través de la Natural, el Rincón del Naturópata. A los que nos estáis viendo a través de la web www.elrincondelnaturópata.es, o si eres fiel a la radio y nos escuchas en Activa Radio o en Radio Nueva Era. Un saludo especial para Toma Vitamina, Radio Siberia Vitoria y para todas las emisoras que os hacen llegar nuestro programa. Ya lo adelantábamos en el anterior programa, las emociones nos influyen en nuestro día a día, en nuestra salud. La mayoría de nosotros somatizamos emociones que se traducen en dolores musculares, en enfermedades, en patologías en nuestro cuerpo físico. Doctor Carlos Llopis, director técnico de Winatur y experto en medicina tradicional china. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días y feliz año. Igualmente para ti también. Carlos, en medicina tradicional china también hablamos de emociones. ¿Cómo nos influyen? Hablamos mucho más de emociones. De hecho, dentro de lo que sería el campo de las enfermedades, de las patologías, se considera que hay diferentes causas etiológicas que pueden provocar alteraciones a nivel de la salud. Estas alteraciones, como ya comentábamos la última vez, se refiere a esas alteraciones que se producen entre el yin y el yang, entre esas dos energías. Bien, pues por una parte, como gran grupo tendríamos los aspectos climáticos. Si hace mucho frío, nos coge frío y eso nos puede provocar una cierta alteración. Si hace mucho calor, cogemos insolaciones, exactamente igual. Pero las emociones también intervienen en gran cantidad de enfermedades. Podríamos decir que en la mayoría de ellas. Y de hecho, a nivel popular siempre decimos, ten una visión más optimista, te va a dar más garantías de poder superarlo todo. Cuanto más pesimista es, lo que estás haciendo, te reprimes más, y claro, los patógenos lo que hacen es, te hacen más vulnerable y los patógenos nos pueden agredir más. En la situación en que estamos viviendo en la actualidad, con 2 años, más de 2 años de pandemia, uno de los grandes problemas que se nos ha presentado, primero hablábamos sobre todo del aspecto defensivo, que entonces entrarían esos síntomas climáticos, ese frío, ese calor, esos virus que vienen del exterior y que quieren penetrar. Y en segundo lugar, tenemos otro aspecto que es el carácter emocional. Y sobre todo para aquellas personas que han cogido y tienen y cogen esta pandemia, este COVID, con mucho miedo, es lo que hace que estén más reprimidos, que estén, no quieren salir, no quieren hacer, y eso poco a poco los está consumiendo. Bien, para todo eso, lo que sí que nos ayuda es un poco la fitoterapia, las plantas medicinales. Para esos aspectos en que nos viene, claro, esa primera parte que diríamos, aspecto defensivo, siempre se hablaba, no, claro, el virus viene de fuera, quiere penetrar, y si quiere penetrar lo que tengo que tener son unas defensas fuertes. ¿Qué es lo que pasaba al principio? ¿A quién afectaba más este condenado virus? Aquellas personas que tenían patologías previas, que eran crónicos, en definitiva, que se encontraban con un sistema inmunitario deficiente. Por lo tanto, todo lo que sea poder fortalecer ese sistema defensivo es lo que nos ayudaba a combatir esas agresiones que teníamos continuamente. Lo mismo que podríamos aplicar para un resfriado común o para una gripe, que al fin y al cabo es una gripe, pero mucho más fuerte. Ahora ya se nos parece más a la gripe, pero no deja de ser un gran problema que tenemos en la actualidad. Bien, como lo que teníamos que hacer era fortalecer ese sistema defensivo, ahí ya teníamos también un buen elemento que nos ayudaba, que es el Winature 21, el Shi Junzi. ¿Qué es lo que hace? Que es uno de los que tienes ahí, Juana Mari. No, estoy viendo a ver si tenía alguno a mano, pero el 21 no lo tengo. No, perdón, tienes el 31. El 21, el Shi Junzi, es para fortalecer energéticamente y sobre todo 2 aspectos básicos. La parte de pulmón y la parte de bazo-estómago. El aire y los alimentos. Cuanto más fuerte tengamos estos órganos, lo que va a hacer es que tengamos más defensas para poder contrarrestar estas agresiones. En segundo lugar,
Y sobre todo ya en el aspecto, sobre todo, podríamos decir, en cuanto a lo que serían mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que el hombre es diferente a la mujer? Todos somos seres humanos, pero tienen sus diferencias. Y una de las diferencias sobre todo es, por una parte, a nivel hormonal y por otra parte, lo que es el sistema reproductivo. ¿Y qué es lo que hace? Que la mujer con todo ese proceso menstrual que viene todos los meses, con esos cambios menstruales, esos cambios hormonales, lo que está haciendo es, por una parte, perder sangre que la tiene que recuperar. Por eso, para fortalecer defensas, para fortalecer el sistema inmunitario, para fortalecer la energía en general y sobre todo, en el caso de mujeres, podríamos hablar precisamente del Winature 31, que es el Bacenpian. Ese sí que lo tengo yo siempre a mano porque yo lo suelo usar. Este, señor, que facilita una cajita pequeñita para tener además en el bolso. Que lo que hace es fortalecer la energía y al mismo tiempo ayudar a restablecer la sangre, a recuperar sangre. Claro, si nos fijamos un poco en lo que sería en ese cuadro sintomático, cuando uno está bajo de energía, cansado, fatigado, sin ganas de hacer nada, pero además presenta aspectos anémicos, falta de sangre, tendrá esta misma sintomatología y además más ojeras, dormir mucho, incluso dormir y no descansar. Lo que le está dando que es, además de esa falta energética, tiene la falta de energía que le aporta la sangre. De ahí que el Winature 31 pues ayude mucho más y por eso lo relacione más en el caso de las mujeres en el sentido de que tienen que restablecer la sangre todos los meses. Con eso nos vendría la siguiente pregunta. Bueno, ¿y para las mujeres que ya están en la menopausia no les serviría? Exactamente igual, exactamente igual. La única diferencia que hay es que ese proceso menstrual no se produce, pero continúa teniendo ciertos cambios hormonales. Y se produce un gran cambio hormonal en el momento que se pasa al climaterio. Por lo tanto, va muy bien el ir recuperando energía y ir recuperando también sangre, porque es una forma de evitar y de restablecer. Claro, decir, bueno, con eso ya estamos cubiertos frente al COVID. No es que estemos cubiertos, pero sí que lo que estamos haciendo que es tener más defensas para poder contrarrestar esos ataques. Bueno, últimamente se centra todo en el COVID, pero cuando nuestro sistema inmunológico, que es nuestras defensas, lo que están previniendo es el ataque de cualquier virus. Son virus intestinales, virus de gripe, de catarros, de cualquier tipo de virus. Tenemos que tener nuestro sistema inmunológico siempre fuerte, equilibrado. No a tope, como muchos piensan, sino equilibrado. Equilibrado, pero mantenido siempre alerta para cualquier tipo de agresión que nos pueda venir. Yo siempre pongo como ejemplo aquellas personas que tienen alergia a la fiebre del heno, la alergia primaveral, a lo que sería el polen de las gramíneas. Y claro, vendrán los meses de marzo y abril y las noticias, lo primero que nos aparecerá, cuidado con todas las personas alérgicas a las gramíneas, porque como resulta que hemos tenido un invierno muy seco, no se ha limpiado la atmósfera y entonces todo el polen está en la atmósfera, por lo tanto, que no salgan a la calle. Pero también nos podemos encontrar, cuidado con todas estas personas que son alérgicas al polen, porque resulta que como hemos tenido un año muy lluvioso, la cantidad de gramíneas que habrán ahora emergentes será muy grande y la cantidad de polen que nos pondrá en la atmósfera será muy alta y lo van a padecer, que no salgan a la calle. Sea por A, sea por B, siempre se encuentran afectadas. Pero ¿qué es lo que nos está indicando? Que hay mucho patógeno, ese agente alergénico está en el ambiente y que puede agredir. Claro, si yo tengo el sistema
defensivo lo tengo bien, ¿qué pasa? ¿Qué cantidad necesito para que me pueda agredir? Mucho más. Si yo tengo el sistema defensivo, lo tenemos bajo, a poco que haya, ya es suficiente para agredirnos. Y por eso hacía la comparativa con el tema del COVID, porque lo primero que nos afectó a aquellas personas que tenían ese sistema inmunitario muy bajo, a poco que había, y encima, como no era solamente ese poco, sino que había mucho, que es lo que hacía que les afectaba mucho más, y eso lo que hizo que penetrara más rápidamente, afectando a pulmón y afectando a órganos vitales. Entonces, el sistema defensivo es importante mantenerlo alerta. Y las emociones intervienen mucho también afectando al propio sistema defensivo. Aquella persona que... Carlos, ¿qué emociones nos afectan a nuestro sistema defensivo? Para que podamos hacernos un poquito la idea. Todas las emociones. Todas las ¿Nos emociones. afecta Siempre se habla, y dentro de la medicina china tenemos una emoción que corresponde a cada uno de los órganos. Y esa emoción que corresponde a cada uno de los órganos ayuda a su propio órgano a ir fortaleciendo. Pero tiene una relación directa con el órgano que genera y con el órgano que controla. ¿Qué hace? El exceso de una emoción lo que va a hacer es afectar a otro órgano. Hay una emoción, por ejemplo, una terapia, la risoterapia, muy importante, va muy bien para el corazón, pero cuando está en exceso también nos puede afectar al corazón y nos puede afectar al pulmón. Pero claro, estaríamos hablando de grandes excesos. Imaginemos Te voy a interrumpir. Nos afecta, por ejemplo, igual a nuestro, ya que estamos hablando de sistema inmunológico, nos afecta, por ejemplo, igual para mi sistema inmunológico, si estoy eufórica, qué contenta estoy, o si estoy con miedo, estoy triste, tengo un estado más o menos depresivo o de ansiedad, ¿me afecta igual? Si estamos eufóricos, estamos bien, estamos contentos, no pasamos al exceso. El problema es cuando nos pasamos al exceso y entonces nos encontramos con síntomas de ansiedad. Y si nos encontramos muy reprimidos, con síntomas ya de depresión. Y ese aspecto de ansiedad y de depresión lo que hace afectar principalmente ¿a quién? Al hígado. De hecho, una persona que sea muy nerviosa, muy ansiosa, de repente le cogen ataques de ira. ¿Y qué es lo que decimos? ¡Y qué mala leche que tiene! Saca toda esa mala leche, todo lo que es, toda esa ira de hígado que le sale. Está afectando mucho al hígado. Y es el órgano dentro del cuerpo que más contiene en general la mayoría de las emociones, y cualquier cambio emocional, estar más triste, estar más contento, siempre al final algo de incidencia va a tener el hígado. Entonces lo que hay que hacer a nivel de hígado, que es un órgano que por él sabemos que pasa la sangre, es el que metaboliza, es el que nos acumula gran cantidad de sangre y que nos está aportando sangre a todo el cuerpo, lo que hay que hacer es mantenerlo siempre fuerte y mantenerlo relajado. Porque cuando está muy alterado, todo lo que es los flujos energéticos, los flujos de sangre, también se alteran. Entonces, para eso y mantenerlo bien relajado y tranquilizado, entonces tenemos dos Winatures muy específicos. El Winature 28, Xiao Yao Pian, que es para esos casos más depresivos, más de miedo, más de estar llorando siempre y personas sin ganas de hacer nada. Pero en cambio tenemos el Winature 128, el Danzi Xiao Yao Pian, 128. Ese también lo tengo yo, que a mí me va ideal. Muy bien. Que sería para esos casos de más nervios, más ajetreo, más en nuestra cultura, que siempre vamos tan rápido y que tenemos que hacer 5.000 cosas al mismo tiempo,
que como vemos que no nos da tiempo, aún nos alteramos más para decir, bueno, como diciendo, vamos a tranquilizarnos y la mejor forma de tranquilizarnos es para que al final el rendimiento sea mejor. Bueno, pues lo que está haciendo es actuar mucho a nivel de hígado, mejorar ese flujo energético a nivel de energía y de sangre para que puedan todos los órganos poder relacionarse bien fisiológicamente. Y con ello lo que estoy diciendo, ¿qué es? Que no me vaya más, que esos problemas de ansiedad no deriven en problemas peores. Porque claro, una persona sin tanta ansiedad, ¿qué es lo que está haciendo? Tensión arterial por las nubes. Y claro, cuando empezamos esa ansiedad, ese miedo a salir, porque resulta resulta que mi amigo ha sido positivo, porque que no saldré a la calle porque que no puedo acompañar a nadie. Eso lo que hace al final ir afectando la nutrición. Tampoco se hace adecuada, no nos nutrimos bien, no aportamos suficiente energía y eso lo que está haciendo poco a poco, no digo apagándonos, pero casi. Entonces, para mejorar todo lo que serían esas funciones fisiológicas y sobre todo tranquilizar a nivel de esa parte emocional tan alterada, el Winature 128 Danzi Chayaopian va a ser una ayuda para conseguir completar todas nuestro trabajo. Claro, es que nuestros oyentes ahora mismo que te están escuchando o que nos están escuchando, les viene siempre esa reflexión. Si partimos de la base de que el ser humano no puede ni suprimir ni muchas veces controlar sus emociones, ¿qué podemos hacer, Carlos? Claro, las emociones no todas las podemos controlar, pero lo que sí que tenemos que hacer es reducir las consecuencias de esas alteraciones. Que haya, que en el momento que nos den una mala noticia, eso es un impacto emocional importante. Y eso lo que hace es afectar a nuestros propios órganos. Claro, una cosa momentánea no pasa nada, pero cuando eso se va haciendo y se va alargando, sí que las funciones de cada uno de los órganos se pueden ver afectadas y lo que tenemos que hacer es evitar esto en este sentido. Un aspecto también más frecuente, por ejemplo, y en el caso que hemos hablado en el caso de mujeres, durante el periodo menstrual. Durante el periodo menstrual, ya si a nivel popular ya decimos, ay, es que resulta que mi compañera, mi mujer, pues cuando le viene la menstruación no se puede hablar con ella, está muy irritada, está ese componente emocional. ¿Y qué es lo que le está haciendo ese componente emocional? Le está alterando ese flujo de energía, ese flujo de sangre. Y suele ser una de las causas fundamentales en que se manifiesten con trastornos a nivel menstrual. Bien porque el ciclo menstrual se alargue, bien porque el ciclo menstrual se acorte, bien porque se presenten muchos dolores durante la menstruación o incluso durante la ovulación, porque la energía no fluye, se bloquea, se manifiesta con dolor. Entonces, claro, para reducir esos problemas que pueden venir a posteriori, para reducir esa alteración, ese nerviosismo, esa agitación, ese estrés, pues es cuando utilizamos el Winature. Y con ello conseguimos no solamente actuar a nivel emocional, a nivel psíquico, sino que lo que estamos haciendo es ayudar a regular la menstruación porque era debida su alteración a el problema emocional. Pues ya sabemos cómo regularnos esos días en que no nos aguantamos ni nosotras mismas, y hay que reconocerlo, que estamos con dolor, que nos duele hasta el pelo, porque te duele hasta el pelo, tenemos la solución. Con esta pastillita, señores. No te interrumpo más, Carlos. Muy bien. Después hay otra patología que también en la actualidad se está manifestando bastante, es problemas de fibromialgia.
los problemas de fibromialgia. Y desde siempre, desde un principio, bueno, en la actualidad diríamos que ya está considerada como una enfermedad como tal, pero claro, se incluyó siempre como un problema reumatológico, porque claro, la forma de manifestarse mucho dolor, la forma de manifestarse inflamación y por lo tanto tratamiento analgésicos y antiinflamatorios. Pero claro, ese dolor muscular continuado una vez, 2 veces, 2, 3 meses, un año, eso finalmente, ese dolor, ¿a quién nos está afectando? A la psiquis. Emocionalmente nos encontramos. ¿Y qué es lo que hace? No solamente emocionalmente, sino que además aquellas personas que tienen fibromialgia también terminan con problemas depresivos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Buscar un tratamiento antidepresivo. Y resulta que al conseguir ese tratamiento antidepresivo, el efecto analgésico ha sido mucho mayor. Ha sido mucho mayor. ¿Qué es lo que nos está indicando? Que ese problema emocional era el de raíz o podía ser la consecuencia, pero que lo que hacía era provocar dificultades en la buena fluidez, en el buen flujo de esa energía y de esa sangre a través del cuerpo. Y entonces lo que hacía en aquellos sitios donde se dificultaba su circulación, lo que hacía es manifestar en forma de dolor. ¿Con eso qué quiero decir? Que nos podría ir bien precisamente el Winature 28 o el 128. Correcto, cualquiera de los dos nos podría ir, en el sentido que lo que buscamos es tranquilizar, sedar, buscar ese aspecto de equilibrio emocional para que haya una buena fluidez. También daríamos el mismo consejo. Si resulta que esos síntomas emocionales son muy agitados, mucho nerviosismo, mucho estrés, mucha ansiedad, entonces el Winature 128. Si resulta que esa persona se encuentra pues más reprimida, sin ganas de hacer nada, con muchas ganas de llorar, más depresiva, entonces daríamos el Winature 28. Te voy a poner en un aprieto, Carlos. Una persona concretamente, por ejemplo, con fibromialgia, que tiene dolores musculares, aunque se centren básicamente en 11 puntos, pero al final te duele el cuerpo entero. Cuando tú te ves mal todo el día, un día tras otro, tu estado anímico es de ansiedad, porque tienes nervios, porque te ves incapaz, pero además te ves en un estado donde no puedes llevar una vida normal. Si estás trabajando tienes un índice de absentismo altísimo, con lo cual eso hace que, por un lado, tienes una ansiedad que además no te permite dormir, que otro día te levantas pues sin descansar, doliéndote y de mala leche, como decía Carlos, porque es un proceso continuo. Eso hace además que te hundas, porque dices, es que tengo X años, normalmente una edad joven para estar así. No hablamos de personas con 90 años, sino con 30, con 40, con 50 años, que además le produce esa, si no depresión, ese estado depresivo. ¿Cómo regulamos? Por un lado, la ansiedad y el nerviosismo que me produce la situación que yo tengo como enfermo de fibromialgia, y por otro lado, esa ansiedad, esa tristeza que me produce la situación que yo tengo, la enfermedad que yo tengo. Realmente lo que estamos haciendo es pasar de situaciones más depresivas a situaciones de más de ansiedad. Lo ideal sería poder trabajar con los dos. Lo ideal sería poder trabajar con los dos. En caso de que no tengamos esa capacidad de trabajar con los dos, lo que sí que podemos hacer es coger el Winature, uno de los dos. Lo que haríamos sería trabajar con uno o con el otro. Vamos a hacer la propuesta de, por ejemplo, con el Winature 128, que sería para esos casos más de ansiedad. Entonces, lo que haríamos es dar el Winature 128 y cuando nos encontremos con esas fases, esos pequeños periodos más depresivos,
lo podemos combinar con alguna infusión de plantas que sean un poco más calentadoras, que nos den un poco más de energía, como pueden ser plantas muy típicas aquí y que tenemos, como puede ser, por ejemplo, una canela. Lo que están haciendo con la canela actúa también a nivel de sangre, actúa también moviendo la sangre a través de todos los que serían los canales y nos ayudaría a reducir dolor y al mismo tiempo ese aspecto un poco más de calor, que lo que estaría haciendo que es dar un poco más de energía, más esa parte yang. En el caso que nos encontremos con esas fases de más explosión, con mucha más ansiedad, ya lo tenemos claro, el 128, pero podemos también fomentar un poco su actividad utilizando alguna infusión, por ejemplo, de menta, que la menta es más refrescante, por lo tanto, lo que nos va a ayudar a ese aspecto más de tranquilidad. Entonces, señores, muchos oyentes que están oyendo este programa, que están viendo este programa, son enfermos de fibromialgia, por eso yo he querido poner a Carlos en este aprieto, para que ustedes vean que es algo que siempre decimos, que los productos naturales tienen contraindicaciones, tienen efectos secundarios, interactúan con otros productos o medicamentos y que, como bien están viendo, dentro de la misma patología, de la misma enfermedad, podemos tener situaciones donde unas veces estamos así, otras veces estamos asado, donde una persona puede tener esta situación, otra persona puede tener esta, otra persona puede estar en el centro, y donde es fundamental acudir a expertos en salud para regular y atender a cada persona con su caso concreto. Para los usuarios, siempre acudir a profesionales de la salud. Para los profesionales, si tenéis dudas sobre cómo mezclar, cómo asignar cualquier producto de estos, tenemos el mail para Buenatur, donde Carlos nos va a solucionar las dudas que tengamos. Así que no jugues con tu salud y acude siempre a los profesionales. Carlos, te voy a seguir interrumpiendo porque antes me has hablado, ya al principio, desde la misma entrada, me has hablado del yin, del yang, algo que la medicina tradicional china siempre acude. ¿Cómo se está interrelacionado las emociones con esa dualidad yin-yang? estamos hablando ahora de dos caracteres emocionales muy característicos, que sería el aspecto depresivo y el aspecto de ansiedad. El aspecto de ansiedad, una persona es muy activa, muchos nervios, muy agitada, con una ira siempre muy irritable, mucho movimiento. Todo lo que nos están dando es un carácter yang. Mientras que aquella persona que es depresiva, siempre con ganas de llorar, siempre encogida, encorvada, sin ganas de hacer nada, como diciendo no me molestéis, yo estoy aquí, lo que me está indicando que es una inmovilidad, un recogimiento, un yin. Ya tenemos los dos aspectos. Todo, al final, todo lo podemos diferenciar o comparar entre lo que sería esa parte yin y esa parte yang. Tenemos ese carácter ansioso, sería más yang, y ese carácter depresivo. ¿Qué pasa? Que, como hemos comentado anteriormente, una propia persona puede tener momentos de mucho yang y puede tener momentos de mucho yin. Y no hace falta que para eso se encuentre enferma, porque nos podemos encontrar en nuestra vida diaria y en situaciones cotidianas, con mucho ajetreo, mucho yang y mucho yin. Pero es que realmente, si nosotros lo que hacemos es ver lo que pasa a lo largo del día, vemos que por la mañana sale el sol, el yang, que es luz, es claridad, es calor, va en aumento, y lo que es el yin, que es el frío, va disminuyendo. Pero llega un momento del día que eso, ¿qué es lo que hace? Todo lo contrario, el yin empieza a levantarse y el yang empieza a decaer, de forma que llegamos a la noche, hay más yin y hay menos yang. Y eso se produce cada día. Y esas oscilaciones son lo que se llaman, dentro de lo que la gran teoría ese del yin y el yang, son dos elementos que son complementarios, que para existir uno tiene que existir el otro,
Y cuando uno aumenta, el otro disminuye, pero están en constante movimiento. Y eso es lo que hace que se consiga al final ese equilibrio. Entonces, estos aspectos emocionales, ¿qué es lo que hacen? Claro, una persona que tiene mucha ansiedad, ¿qué es lo que está haciendo? Que sí que el yang aumenta, el yin está más bajo, pero el yang se mantiene siempre arriba. Y eso al final provoca una alteración ya no solamente psíquica, sino que puede llegar a producir alteraciones físicas en ese sentido. Y lo mismo daríamos si fuera al revés, ese carácter más depresivo, finalmente con problemas más a nivel digestivo podría ser tanto uno como el otro, porque esa persona tan irritable, tan irascible, al final termina y resulta que al cabo de los años la volvemos a ver y nos dice, ay, es que he ido al médico y me ha dicho que lo que tengo es una úlcera de estómago. Vaya. Y a nivel popular diríamos, claro, es que esos nervios los has centrado en el estómago. Claro, y eso es lo que le he hecho, pero claro, con ese carácter tanto de ansiedad, esa emoción, que es lo que ha hecho la vesícula biliar, aportar demasiados ácidos biliares y eso al final le está afectando al estómago, lo está debilitando. No solamente hay que tratar la emoción, sino que hay que tratar sobre todo el órgano para evitar que provoque más y recuperarlo. ¿Una úlcera también podríamos tratarla, por ejemplo, con Winatur? Una úlcera se podría tratar con Winatur. Lo que pasa que, claro, en este caso, imaginemos que esa úlcera sea debida a el carácter ansioso, que dentro de la medicina china diríamos que lo que hay es una explotación de la madera a la tierra. Lo que hace es que el hígado le está afectando mucho a la tierra, le está aportando mucho calor, mucho fuego. Entonces, claro, lo que con el Winatur, con el 128, estaríamos tratando la raíz para que no le afecte más. Y después tendríamos que tratar para ir recuperando cicatrizando lo que sería la alteración que se ha producido en la mucosa gástrica. Y ahí nos podría ayudar precisamente también el 21, nos podría ayudar. El problema que nos encontramos es que cuando ya hay una úlcera gástrica, como aspecto más rápido en cuanto a su acción, ahí vamos a buscar algún medicamento para reducir más rápidamente esos síntomas tan molestos. Pero claro, uno de los medicamentos más típicos que hay para reducir ese aspecto de la acidez, tenemos el omeprazol, bien, pero con carácter natural también tenemos que buscar alimentos que presenten algo más de almidón, porque el almidón, ¿qué es lo que hace? Proteger esa mucosa gástrica para que nos afecte menos y que nos ayude a que se vaya recuperando. Por eso, cuando tenemos problemas así digestivos y decimos que, claro, me está dando más diarrea, o resulta que las heces no son adecuadas y tengo molestias digestivas, y así a nivel popular, mira, pues nos tomamos un poco de arroz hervido blanco, sin nada más, con el fin de mejorar todo lo que será ese tránsito intestinal. Claro, la gran ventaja que tiene ese arroz blanco es que tiene todo ese almidón y que nos hace de película protectora para ayudar a todo lo que sería ese tránsito intestinal. Y nos va a ayudar incluso a que la flora también se pueda ir renovando. Entonces, hay que ir buscando no solamente, y siempre buscamos, el tratamiento no solamente es de la consecuencia, que en este caso sería la úlcera, sino la raíz, para que no se vuelva a producir. Porque si no curamos la úlcera y resulta que continuamos ahí con ese problema emocional que nos está afectando, pues resulta que lo que están haciendo es que se volverá a haber muchas recidivas con más úlceras a nivel duodenal. Pues ya estamos viendo que la naturopatía, la medicina tradicional, siempre busca el origen de la causa. Hoy hemos llegado a otra conclusión, hemos traducido esa terminología que era tan difícil para nosotros como es un fuego de hígado, y hemos visto que ese fuego de hígado puede derivar en una úlcera gastroduodenal.
Carlos, ¿hay más emociones que nos afecten a enfermedades que podamos entender sin una patología demasiado complicada? Por ejemplo, aquella persona que es indecisa, aquella persona que le da muchas vueltas a las cosas, aquella persona que no se decide en hacer y siempre muy preocupada y esto y lo otro, al final termina también con problemas digestivos. ¿Por qué? Porque es la emoción que está más relacionada con el estómago. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Fortalecer el estómago para que le ayude a tomar esas decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Aquella persona que duerme y mientras está durmiendo le está dando vueltas a todo ese problema que tiene, puede ser económico, puede ser del que sea, lo que está haciendo al final, que no se acuerda de esa buena alimentación. Pero lo que hay que hacer es recuperarla para que le dé esa energía y que pueda ver la luz en todos esos problemas que se le están presentando. Por lo tanto, siempre veremos que las emociones, cada uno de los órganos, se nos pueden presentar. Hay otras emociones también dentro de esas preocupaciones que nos pueden afectar a nivel de pulmón. Y entonces esa persona tan preocupada resulta que el pulmón se lo va a encontrar siempre pues más debilitado. Pues fortalecer el bazo, fortalecer el pulmón para que la emoción se pueda reducir. Y no es que vayamos a actuar directamente sobre la emoción, ahí actuamos sobre el órgano para que no se encuentre tan debilitado y esa fortaleza ayude a reducir la consecuencia de la emoción. Porque claro, he dicho que lo que hay que hacer es ir buscar la causa y la consecuencia. Si imaginemos que tenemos mucho estrés en el trabajo. Y ese estrés del trabajo, bueno, nos produce úlceras y nos produce malestar y nos produce... La raíz, ¿cuál es? El estrés del trabajo. Lo que hay que hacer es buscar otro trabajo. Pero muchas veces no es tan fácil encontrar otro trabajo. Tenemos que ir a reducir la consecuencia para que nos afecte menos. Entonces, lo ideal sería actuar en ambos sentidos, pero bueno, siempre que esté a nuestro alcance. Pues ya hemos visto que las emociones nos afectan no solo a nivel emocional de una terapia psicológica, de una terapia de gestión o emocional, sino que nuestro cuerpo somatiza esas emociones a través de nuestros órganos y producen enfermedades y que con Winatur tenemos un aliado, una ayuda para gestionarlas, pero siempre, siempre, siempre con un buen diagnóstico y sabiendo el origen de esa causa. Carlos, yo me pasaría horas escuchándote de verdad, porque hay algo que muchos oyentes y yo la primera tenemos esa duda. ¿Realmente las emociones afectan a todos los órganos? Esto es sota caballo rey, por ejemplo, la ira afecta al hígado, la euforia, la alegría afecta al corazón. ¿Es así sota caballo rey? ¿O puede variar en una persona de una forma, en otra persona de otra? No, nos va a variar porque hemos de pensar que cada uno tenemos una fortaleza distinta. Igual que decíamos que todos teniendo un sistema inmunitario en el mismo nivel, no todos nos vamos a resfriar o no todos vamos a coger el COVID. ¿Por qué? Porque la capacidad de respuesta frente a esa agresión puede ser distinta. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace? Que dependiendo el estado de la persona, dependiendo de la persona, ¿qué es lo que hace? Que pueda responder mejor o peor frente a esas agresiones que se están produciendo. Y la agresión emocional, pues, es importante, pero que no todos vamos a responder por igual. Entonces a uno le puede afectar de una forma muy agresiva, es decir, esa úlcera se le va a manifestar más pronto y en otros, bueno, podía estar toda la vida y no tendría la úlcera y el nivel de ansiedad ser exactamente el mismo. Que muy rápidamente, porque eso daría para horas, ¿qué emociones afectan a cada órgano? A cada órgano hablaríamos
de la preocupación más a nivel de bazo estómago, la melancolía estaríamos más a nivel de pulmón, la euforia, las risas, la alegría más a nivel de corazón, a nivel de hígado nos hablaría más de ese estrés, de ese impacto, y me falta una. Ya, os las he dicho todas. Las he dicho todas ya. Las has dicho todas. Estoy rebobinando, las has dicho todas. Si yo tengo, por ejemplo, un problema de vesícula, ¿eso indica que va a ser por una gestión emocional o afectan otras cosas? No, pueden afectar otras cosas. Ya he dicho al principio que vamos a establecer como causas etiológicas dos aspectos fundamentales. Lo que llamamos agentes externos, que entran los climatológicos, entran microorganismos, entran virus, y dentro de los agentes internos. Y dentro de los internos los principales son las emociones. Son las emociones. Pero también pueden intervenir, pues, el exceso de trabajo, el exceso de descanso, una mala alimentación. Porque claro, si no nos nutrimos bien, ¿qué es lo que hace? Que el bazo de estómago, esa energía, esa sangre que se tiene que ir regenerando, pues no se realiza correctamente. Serían los diferentes aspectos y dependiendo de cuál de ellos es el que más está incidiendo, nos dará una particularidad. Entonces, claro, hemos de pensar, por ejemplo, dentro del carácter alimentario. Carácter alimentario que es tan sencillo como aquella persona que nos viene y que dice, no, es que tengo un poco de exceso de peso. Sencillo. Exceso de peso, pues bueno, es muy fácil. Decimos, cerramos aquí y entonces es la fórmula milagrosa. Porque la energía que entra, si es menor que la que se consume, se va a perder peso. Siempre. Eso está claro. Lo difícil es conseguirlo. Pero claro, si nosotros lo que hacemos, bueno, pues vamos a actuar eliminando líquidos, favoreciendo la rotura de esas moléculas de grasa con ese efecto quemagrasas para poder eliminar. Vamos a actuar también para que los alimentos no estén tanto tiempo dentro de los intestinos y facilitar su eliminación más rápidamente. Pero resulta que no estamos controlando aquello que entra y continúa con una alimentación nada sana, con muchos fritos, con muchas grasas. Sí, al principio podemos coger y perder peso más rápidamente porque eliminamos muchos líquidos, pero después se lo van a coger rápidamente. Entonces, y ahí no es tanto el carácter emocional, aunque también puede intervenir porque una persona cuanto más ansiedad tiene, más come o no come. Normalmente, cuanto más depresiva, menos ganas de comer, cuanto más ansiosa para quitarle esa ansiedad, come mucho. Por ejemplo, una persona que cuando deja de fumar, para evitar y no tener la mano en la boca, ¿qué es lo que hace? Tiene los alimentos. Y entonces empieza, sí, pero antes fumaba y no me engordaba. Y ahora me he engordado pues 7 o 8 kilos porque he dejado de fumar. Hemos cambiado un hábito, pero lo que estamos haciendo que es aportar mucho alimento y no solamente por cantidad, sino sobre todo por calidad. Porque esa calidad de alimento es lo que hace que luego pues, no vaya bien para el resto de órganos también. Porque todos ellos tienen que ir una relación fisiológica. Todos tienen que estar relacionados fisiológicamente. Pues hemos visto cómo afectan las emociones a todo nuestro cuerpo, a nuestra salud. Si eres naturópata o médico y te interesa la fitoterapia china, Winatur te ofrece una pequeña guía para ayudarte a entenderla mejor. Podéis solicitarla de forma totalmente gratuita a través del mail info@winatur.es. Y solo por ser oyente del Rincón del Naturópata, Winatur te ofrece un 10% de descuento en tus compras en winatur.es con el código Rincón del Naturópata 10. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos un día más, por gestionar nuestras emociones. Gracias a vosotros.
Seguid atentos a la web www.elrincondelnaturopata.es y en redes sociales El Rincón de Naturópata y Juana Mari Guirado para mantenerte al día de la actualidad, consejos, eventos. Suscríbete a nuestra newsletter para recibir información técnica y contenido exclusivo. Y te esperamos en el próximo programa. No faltéis. ¡Que paso lista! Sin ti no podría caminar, no podría imaginar